Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy desde Jerez de la Frontera meditamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos del 33 al 42, donde dice la palabra del Señor que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un gran número, como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. La valentía de los apóstoles y la acusación que hicieron contra los gobernantes de Israel los hizo enfurecer hasta hacerles perder la cabeza. Lucas es claro al describir los malos sentimientos y deseos de los sacerdotes. Querían matar a los apóstoles y esta declaración muestra la verdadera naturaleza de los corazones de ellos, gente homicida. ¿Era este el espíritu correcto de quienes debían representar a Dios? Desde luego que no. ¿Qué enseñó Jesús al respecto? Bueno, en Mateo 5, del 21 al 24, se nos enseña que debemos amar a todo el mundo, a nuestros prójimos, pero incluso a nuestros enemigos, ¿no? No solo debemos matar, ni tan siquiera enojarnos, porque quien se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Gracias a Dios, en todos lados hay personas prudentes, temerosas de Dios y sabias. Gamaliel era una de esas personas eh, mucho más moderada en sus acciones y reacciones. Él fue un fariseo, doctor de la ley, que llegó a ser profesor del apóstol Pablo, como veremos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 3. ¿Por qué nos da Lucas, el autor, tantos detalles de la vida de este hombre? Porque su intervención fue vital para el movimiento cristiano, en una situación tan delicada. La participación de Gamaliel evitó que pronunciasen una sentencia precipitada. En el versículo 35, Gamaliel dijo: mirad por vosotros. Es decir, lo primero que hizo fue llamar la atención del concilio sobre su propia conveniencia. Esa frase de mirad por vosotros aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, y en cada una de ellas es una clara advertencia a tener cuidado de nuestras propias vidas, porque es fácil prestar atención a la vida de los demás y olvidar lo que realmente importa. La conclusión era lógica: si el movimiento cristiano no era de Dios, fracasaría por sí solo en poco tiempo, puesto que ya su líder había sido ajusticiado. Pero si era de Dios, nada podría detenerlo. Y si lo intentaban, se encontrarían luchando contra Dios mismo. A la luz del argumento de Gamaliel,
es más que evidente que la fe cristiana es de Dios. Pues no solo no se desvaneció con la muerte de Jesús, sino que se extendió y hasta el día de hoy continúa haciéndolo. Aun cuando gran parte de esa fe a lo largo de la historia se ha ido falseando, el verdadero mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús es verdad y lo tenemos preservado, intacto en las Sagradas Escrituras. Después de azotarlo sin motivo, al concilio no le quedó otra que dejarlos en libertad con una advertencia que sabían perfectamente que no acatarían. Ahora, dos cosas importantes destacan en el final de este capítulo. La primera es que a pesar de los azotes que le dieron, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles ante el castigo? ¿Se marcharon a casa lamentándose? ¿Se quejaron? ¿Buscaron venganza? ¿Se sometieron a la intimidación de los dirigentes religiosos? En absoluto, nada de eso. Salieron de allí con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has padecido por ser cristiano? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál sería si te pasara, si no te ha pasado? ¿En qué manera podemos seguir su ejemplo? La segunda cosa interesante al final de este capítulo es que, como era de esperar, no cesaron de predicar y de enseñar acerca de Jesús. Todos los días. Impresionante, ¿no? Todos los días. ¿Cuán poca gente soportaría hoy un ritmo similar, ¿no? Ellos no se predicaban a sí mismos. Tampoco predicaban acerca de su comunidad. Ellos predicaban a Cristo. Queridos hermanos y amigos, Dios nos ayude a seguir el ejemplo de aquellos apóstoles y discípulos del Señor. Que tengamos el mismo valor que ellos tenían y que a la hora de testificar nos centremos en hablar de Cristo y no de otras cosas. Que Dios os bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Disfruten de este día que Dios nos ha regalado. Bendición.